Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Ese día se cumplían 10 años desde que Javier y yo nos dijimos, sí, quiero. Para celebrarlo, me sorprendió con una reserva en uno de los restaurantes más caros y exclusivos de Madrid. Me puse mi vestido favorito, ese que él solía decir que le encantaba. Me maquillé con cuidado, deseando que esta noche marcara un nuevo comienzo. Llevábamos meses distantes, fríos, pero algo en mí seguía creyendo que podíamos salvarnos. Entré en el restaurante tomada de su brazo, conteniendo la emoción. La mesa estaba impecable, decorada con velas tenues y rosas blancas. Javier me miraba y sonreía, pero no era la sonrisa de antes. Había algo en su mirada que no lograba descifrar, como si estuviera pensando en otra cosa, o en alguien más. Me sentí nerviosa, pero traté de convencerme de que eran imaginaciones mías. Brindamos con vino tinto, y él hizo un pequeño discurso sobre los años compartidos. Yo asentía en silencio, reprimiendo una lágrima de esperanza rota. Los camareros trajeron los platos, y la conversación se volvió superficial. Hablaba del trabajo, de sus reuniones, de su nuevo proyecto con una gran empresa. No me preguntó cómo me sentía, ni mencionó los momentos duros que habíamos superado juntos. Era como si yo fuese apenas una acompañante educada y no su esposa. Mientras él hablaba, yo sonreía y asentía, pero por dentro me sentía cada vez más sola. Algo iba mal, y mi corazón comenzaba a notarlo. Intenté recordar los buenos tiempos, cuando viajábamos por la costa, cuando reíamos sin motivo en la cocina, cuando hacíamos el amor sin reservas ni silencios. ¿A dónde se habían ido esos momentos? ¿En qué instante dejé de ser su prioridad? Quería hacerle esas preguntas, pero algo en su rostro me detuvo. Era como si supiera que esta noche tenía un propósito oculto. Tragué saliva. No sabía aún lo que me esperaba, pero ya sentía el peso de una verdad que estaba a punto de estallar. Después del plato principal, sentí una incomodidad en el estómago que no supe explicar. Pensé que quizás era solo nervios o la tensión acumulada por todo lo que estaba pasando entre nosotros. Le pedí a Javier que me esperara un momento, y me levanté para ir al baño. Mientras me miraba en el espejo, traté de calmar mi respiración. Me humedecí las muñecas con agua fría, deseando regresar con más tranquilidad. No quería estropear la noche con mis sospechas. Salí del baño caminando despacio, con la cabeza baja, inmersa en mis pensamientos. Pero al girar hacia el pasillo del salón principal, una mujer que no conocía se me acercó con rapidez. Tenía el rostro serio y la voz temblorosa. Se detuvo frente a mí y susurró con firmeza: «No bebas de tu copa, tu marido ha puesto algo extraño en ella». Me quedé paralizada, como si un rayo me hubiese atravesado. No pude decir nada. Solo asentí con la cabeza, atónita. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Caminé hacia la mesa como si el suelo se hubiera vuelto de cristal. Javier seguía ahí, relajado, escribiendo algo en su móvil. Me senté fingiendo normalidad, aunque por dentro el miedo me estrangulaba. En un movimiento lento y calculado, tomé mi copa y la acerqué a la suya, intercambiándolas con disimulo. Él ni siquiera levantó la vista. Volvió a brindar conmigo sin sospechar nada. Y bebió. Sentí náuseas al mirarlo tragar aquel vino. ¿De verdad era capaz de algo así? ¿En qué momento el hombre que dormía a mi lado había decidido matarme? Mi mente se llenó de imágenes horribles. Recordé aquella sonrisa falsa, esa distancia que se instaló entre nosotros hacía meses. El veneno no estaba solo en la copa, ya llevaba tiempo colándose entre nosotros. Y justo en ese instante, mientras él seguía bebiendo, supe que nada volvería a ser como antes. Pasaron apenas unos minutos después de que Javier bebiera el vino. Al principio,
parecía normal, seguía hablando sobre su nuevo proyecto y sobre una reunión importante que tendría la semana siguiente. Pero de repente se quedó en silencio. Su rostro perdió el color, y noté cómo sus manos comenzaban a temblar ligeramente. Frunció el ceño, como si un dolor repentino lo hubiera golpeado desde dentro. Yo lo miraba fija, esperando, sin pestañear. «Creo que algo no está bien», murmuró mientras se llevaba la mano al pecho. Intentó incorporarse, pero trastabilló. Su copa se volcó sobre el mantel blanco, tiñéndolo de rojo oscuro. El camarero corrió hacia nosotros, alarmado, mientras Javier se deslizaba lentamente hacia el suelo. Los comensales de las mesas vecinas se giraron horrorizados. El silencio del salón fue sustituido por murmullos inquietos y pasos acelerados. Yo, en cambio, no me moví. Fingí sorpresa. Llevé las manos a la boca y solté un grito contenido. «Javier, ¿estás bien?», pregunté con voz temblorosa, aunque por dentro me ardía el pecho. No era miedo. Era rabia contenida, una furia helada que me envolvía como un manto. Él intentaba hablar, pero su voz ya no salía. Solo balbuceaba sílabas sueltas, como un niño perdido entre sombras. Y yo lo observaba con la misma frialdad con la que él me había planeado destruir. La ambulancia no tardó en llegar. Mientras los sanitarios lo atendían, uno de ellos me preguntó si había notado algo raro en su comportamiento. Negué con la cabeza. No era el momento de decir la verdad. Acompañé a Javier en la camilla, con el rostro pálido y las manos entrelazadas sobre mi regazo. Él me miró desde la máscara de oxígeno con ojos desorientados. Intentaba entender lo que había fallado. Yo sí sabía lo que falló, su maldita cobardía. Los paramédicos lo estabilizaron en el suelo del restaurante, rodeados por clientes curiosos y empleados en estado de pánico. A mí me ofrecieron un vaso de agua y me pidieron que me apartara, pero insistí en ir con él en la ambulancia. Apreté los dientes durante todo el trayecto, escuchando el sonido de los monitores conectados a su cuerpo. Javier estaba consciente, aunque débil, y no dejaba de mirarme con una mezcla de confusión y temor. No sabía si era el veneno o el miedo lo que le sacudía el cuerpo. Yo lo observaba sin pestañear, fingiendo preocupación. Al llegar al hospital, todo se volvió un torbellino de médicos, luces blancas y preguntas. Me senté en la sala de espera, sola, con el vestido arrugado y la mente en mil partes. Las imágenes de la cena, de la mujer que me advirtió, del intercambio de copas, del colapso, todo giraba en mi cabeza como una espiral sin fin. Sentía que mi alma se había desprendido de mí y flotaba por encima de la escena. No, lloré. No podía. Era como si una barrera me hubiese congelado por dentro. Una enfermera se acercó y me dijo que Javier estaba estable, pero bajo observación intensiva. Preguntó si quería entrar a verlo, y asentí con la cabeza. Entré en silencio, con paso lento. Él yacía en la cama, pálido como la sábana, con tubos en la nariz y el pecho descubierto. Su respiración era superficial. Me miró. Intentó hablar, pero solo salió un gemido. Me senté a su lado, tomé su mano y susurré: «Estoy aquí». Mentira. No estaba ahí por él. Estaba por mí. Mientras le acariciaba los dedos, una sola pregunta me torturaba el pensamiento: ¿por qué quiso matarme? Durante años compartimos cama, proyectos, secretos, ¿y así pensaba acabar conmigo? Apreté su mano un poco más fuerte, como si pudiera transmitirle todo el desprecio que sentía. Me observaba sin entender nada. A lo mejor pensaba que todo había salido según su plan. Lo que no sabía era que el juego había cambiado. Y esta vez, la que movía las piezas, era yo. A las pocas horas, un médico salió de la sala y se acercó a mí con el rostro serio.
Me pidió que lo acompañara a una oficina privada para hablar sobre el estado de Javier. Cerró la puerta, se sentó frente a mí y dijo: hemos encontrado rastros de una sustancia tóxica mezclada con alcohol. Mi cuerpo se tensó, pero mantuve la calma. Preguntó si sabía algo sobre lo que pudo haber consumido. Fingí estar confundida, negando con la cabeza. El médico continuó explicando que no era una intoxicación común. Se trataba de un compuesto químico potente, usado normalmente en laboratorios y no disponible al público. Dijo que habían alertado a las autoridades, porque el caso debía investigarse como posible intento de envenenamiento. Yo asentía lentamente, como si me costara comprender la gravedad del asunto. Por dentro, sentía una mezcla de vértigo y victoria amarga. Él intentó matarme, y ahora la policía se encargaría del resto. Mientras esperábamos la llegada de los agentes, regresé a la habitación de Javier. Seguía débil, apenas podía hablar. Su piel estaba fría, su voz era un susurro irreconocible. Me pidió agua. Se la di. Me miró a los ojos buscando compasión, pero solo encontró un muro. Preguntó qué había pasado. Respondí: dicen que fue algo en el vino. No se atrevió a replicar. En sus ojos vi el reflejo del miedo. Por fin entendía lo que es temer por la vida. En cuanto la policía llegó, me pidieron una primera declaración. Relaté la noche sin mencionar la advertencia de la mujer ni el cambio de copas. Dije que todo transcurrió normalmente hasta que él empezó a sentirse mal. Que no tenía idea de cómo una sustancia semejante había llegado a su bebida. Me agradecieron mi cooperación y tomaron nota. Lo que no sabían, era que yo tenía la verdad guardada como un puñal bajo la piel. Y no pensaba soltarlo hasta que hiciera el mayor daño posible. Pasaron 2 días desde el ingreso de Javier. Permanecía en observación, sin poder levantarse de la cama, y rodeado de silencio. Mientras tanto, yo seguía frecuentando el hospital, interpretando el papel de la esposa devota. Un mediodía, mientras tomaba un café en la pequeña cafetería del hospital, una enfermera se me acercó. Me miró con cautela y me preguntó: ¿tú eres la esposa de Javier Muñoz? Asentí con la cabeza, extrañada por el tono de su voz. La mujer se sentó a mi lado y bajó el tono. Me dijo que recordaba a Javier porque hacía unos 3 meses había ido a urgencias acompañado de una mujer joven. Parecían bastante unidos, demasiado cercanos para ser solo amigos, añadió. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le pedí que me contara más. Dijo que aquella noche, Javier presentó un dolor torácico leve, y ella los atendió. Se quedaron juntos en observación, tomados de la mano. Me tragué la rabia para no gritar allí mismo. La enfermera, al ver mi reacción, dudó por un instante, pero luego continuó. Tengo buena memoria para los rostros, y ella me sonaba. Hoy, viendo tu rostro, me he dado cuenta de por qué. Entonces sacó su teléfono y me mostró una imagen tomada de las cámaras del hospital, Javier abrazando a una mujer morena, alta, con un lunar en la mejilla. No podía creerlo. Era Beatriz. Mi mejor amiga. La misma que desapareció de mi vida hace años sin dar explicación. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo era posible que estuviera viva, y con él? El rompecabezas comenzó a encajar de forma brutal. Todo ese tiempo me usaron, me mintieron, tramaron mi final. Pero ahora lo sabía. Y la ira ya no era solo hacia Javier. Beatriz se convirtió en un nuevo objetivo en mi mente. Esa traición dolía más que cualquier veneno. Y por dentro, una nueva fuerza empezó a despertarse. Iba a terminar con los dos, con la misma frialdad con la que ellos intentaron acabar conmigo. Esa noche, al regresar a casa, no pude dormir.
Daba vueltas en la cama mientras Javier seguía en el hospital, conectado a máquinas, y yo con el alma hecha trizas. Algo me empujó a actuar. Volví al hospital al amanecer, inventé una excusa para quedarme sola en su habitación unos minutos y tomé su móvil sin que nadie me viera. Lo guardé en mi bolso con las manos heladas. Al salir del hospital, sentí que estaba a punto de descubrir el infierno. Una vez en casa, me encerré en el dormitorio y bloqueé la puerta. Me senté en el suelo con el móvil entre las manos como si fuese una bomba a punto de explotar. El corazón me latía tan fuerte que apenas oía mis propios pensamientos. Escribí varias veces el código que imaginé, y al tercer intento, entró. Me temblaban los dedos. Abrí las conversaciones guardadas. Y ahí estaba, solo una inicial. Pero cada mensaje era un cuchillo. Leí palabra por palabra, sin saltarme nada. Ya falta poco. La idiota ni se imagina lo que le espera. Después de esta noche, todo será nuestro. Había fotos de mí dormida, imágenes que nunca supe que me tomaron. En una, aparecía mi pasaporte sobre la mesa, como si lo hubieran escaneado. Lloré. Lloré como nunca. Me usaron, me vigilaron, planearon cada paso. Javier no solo me traicionó con otra mujer, sino que esa mujer era Beatriz, la misma que conocía cada rincón de mi vida. A medida que leía, mi llanto se transformaba en rabia pura. Me levanté del suelo temblando, sintiendo que ya no era la misma. Lo que hicieron conmigo no podía quedar impune. Habían cruzado un límite. Un límite del que ya no había retorno. Apagué el móvil, lo volví a guardar en su sitio, y salí de casa con una decisión clavada en el pecho. No iba a permitir que siguieran viviendo tranquilos. Iba a convertirme en la pesadilla de los dos. Aquella misma noche, mientras intentaba recuperar el control de mis pensamientos, el teléfono de Javier vibró sobre la mesita de noche. Lo había traído de vuelta al hospital y conectado al cargador para que no sospechara nada al despertar. La pantalla se encendió, mostrando una llamada entrante de número desconocido. El corazón me dio un vuelco. Dudé por un instante, pero contesté. Contuve la respiración mientras acercaba el móvil a mi oído. No emití ni un solo sonido. Una voz femenina, grave y directa, rompió el silencio. ¿Ya está hecho? ¿Está muerta? Cerré los ojos con fuerza, sintiendo una punzada en el estómago. No dije nada. Ella repitió la pregunta con impaciencia. ¿Javier lo hizo? Colgué sin pronunciar palabra y dejé el móvil sobre la mesa como si quemara. Me cubrí la boca con ambas manos. Sentí ganas de gritar, de correr, de desaparecer. Aquella confirmación me había roto por dentro. Era real. El plan era real. Me quedé sentada en la oscuridad durante horas, reviviendo cada escena, cada gesto, cada mentira. La traición no solo venía de Javier. Era Beatriz, mi amiga de infancia, mi hermana del alma, la que ahora deseaba mi muerte. Me pregunté cómo habían llegado tan lejos, cuando empezaron a odiarme. Y sobre todo, ¿por qué? ¿Era por dinero? ¿Por envidia? ¿Por venganza? Ninguna explicación era suficiente. Me habían condenado a desaparecer, y solo por casualidad seguía viva. Pero algo dentro de mí cambió esa noche. El miedo se transformó en estrategia. Ya no bastaba con saber la verdad. Quería pruebas, detalles, confesiones. No bastaba con sobrevivir. Necesitaba justicia, y más que eso, necesitaba exponerlos. Me levanté de la cama al amanecer con los ojos hinchados pero la decisión clara. Iba a jugar su juego, con sus reglas, pero a mi manera. Y cuando llegara el momento, ninguno de los dos volvería a sonreír.
Volví al hospital con la mirada serena, el cabello recogido y una bolsa de frutas que jamás pensaba abrir. Javier seguía en la misma cama, pálido y más débil que antes. Me acerqué despacio, le sonreí con dulzura y le pregunté si había dormido bien. Sus labios temblaron al verme. Intentó incorporarse, pero no tenía fuerzas. Le coloqué una almohada bajo la espalda y fingí ternura. Él no tenía idea de que ya lo sabía todo. Te he echado tanto de menos, le susurré, como si aún creyera en su amor. Él asintió lentamente, con los ojos bajos, evitándome. Había miedo en su rostro. No sabía si por lo que había hecho o por lo que había fallado. Yo seguía la actuación con precisión quirúrgica. Le acaricié la frente y le hablé de nuestra historia, de los años juntos, de lo que superamos. Todo mentira. Pero necesaria para mi próximo movimiento. Durante los días siguientes, no me aparté de su lado. Los médicos me felicitaban por mi devoción. Los enfermeros me ofrecían café mientras yo tomaba notas mentales de cada detalle. Javier recuperaba lentamente las fuerzas, y con cada mejora, su mirada se hacía más nerviosa. Sabía que algo iba mal, pero no podía probarlo. Yo me encargaba de devolverle cada gesto amable, con el veneno invisible del silencio. Esperaba que bajara la guardia. Cuando le dieron el alta, lo llevé de vuelta a casa. Cociné para él, le cambié las sábanas, le ayudé a ducharse. Era la esposa perfecta. Y él, cada vez más tenso. Le dije que no me importaba lo que había pasado, que el amor todo lo perdona. Vi en sus ojos una mezcla de alivio y sospecha. Pero ya era tarde. Había cruzado la línea. Y ahora yo manejaba los hilos. Iba a destruirlo desde dentro, con su propia arma, la mentira. 3 días después del alta médica, recibimos una visita inesperada. 2 agentes de policía llamaron al timbre a primera hora de la mañana. Javier estaba en la cocina preparando café, y al verlos por la ventana, se quedó paralizado. Me acerqué a la puerta con expresión confundida y les invité a pasar. Dijeron que necesitaban hablar sobre los acontecimientos ocurridos en el restaurante. Yo asentí en silencio mientras Javier se secaba las manos con nerviosismo. Los agentes comenzaron preguntando por la botella de vino que Javier llevó aquella noche. Él intentó disimular su incomodidad diciendo que era un detalle romántico, algo que quiso compartir conmigo. Pero uno de los policías le explicó que el camarero recordó cómo él mismo la colocó sobre la mesa. Además, el laboratorio forense confirmó que el contenido tenía una sustancia prohibida y potencialmente letal. Javier tragó saliva, incapaz de disimular el pánico. Sus manos temblaban visiblemente. Insistió en que no sabía cómo había llegado esa sustancia al vino. Dijo que la botella llevaba tiempo en casa y que quizás alguien la había manipulado sin que él lo supiera. Pero los agentes no parecían convencidos. Le solicitaron acceso a su teléfono móvil para revisar sus comunicaciones. Javier tartamudeó, diciendo que lo había perdido en el hospital. Yo, con voz tranquila, dije que lo había encontrado entre su ropa. Lo entregué como quien ofrece una prueba inocente. Después de tomar nota de todo, los policías dijeron que seguirían investigando. Le pidieron que no saliera de la ciudad y que estuviera disponible para futuros interrogatorios. Cuando se marcharon, Javier se quedó de pie en el salón, inmóvil, sin atreverse a mirarme. Yo me acerqué, le puse una mano en el hombro y susurré: «Todo va a salir bien». Él no respondió. Su respiración era agitada, sus ojos oscuros. Por primera vez, lo vi verdaderamente asustado. 2 días después de la visita de la policía, me llamaron desde la comisaría. Querían informarme de los avances en la investigación. Me citaron en una sala privada, lejos del bullicio, y me pidieron que me sentara.
Uno de los inspectores colocó varios documentos sobre la mesa. Me explicaron que Javier había falsificado mi firma en documentos legales. Contratos de seguros, cesiones de bienes, incluso cambios en el testamento. Todo firmado por mí. Me costaba respirar mientras pasaba las hojas una a una. Era mi nombre, mi letra imitada, mi vida desmontada sin que yo lo supiera. Javier había transferido propiedades a cuentas en el extranjero. Y no lo había hecho solo. El nombre de Beatriz apareció vinculado a varias gestiones como representante legal. Me apreté las manos con fuerza para no llorar. La traición iba mucho más allá de un intento de asesinato. Me estaban robando viva. Querían destruirme hasta en el papel. Los agentes me preguntaron si conocía a Beatriz. Respondí que había sido mi mejor amiga de la infancia. La que sabía mis contraseñas, mi firma, mis secretos. Una mujer que había desaparecido sin dejar rastro y ahora reaparecía como la cómplice del hombre que compartía mi cama. Los policías intercambiaron miradas graves. Me dijeron que estaban preparando una orden de búsqueda. Yo asentí sin palabras. Dentro de mí, todo ardía. Salí de la comisaría caminando despacio, como si cada paso fuera una puñalada. El aire me quemaba los pulmones. La ciudad seguía su ritmo, indiferente a mi infierno personal. Miré al cielo con los ojos empañados, deseando no haber amado nunca a Javier. Pero el amor no se elige. Y el dolor, tampoco. En ese momento supe que la justicia no sería suficiente. No me bastaba con verlos en prisión. Quería que sintieran el mismo vacío que ellos habían dejado en mí. Javier volvió a casa el mismo día en que fui informada de la falsificación. Fingí que nada había pasado. Le preparé la cena, le pregunté cómo se sentía, le ofrecí una manta para el sofá. Cada palabra que pronunciaba era un cuchillo cubierto de seda. Él me miraba con desconfianza, pero también con alivio. Tal vez pensaba que aún lo amaba, que no sospechaba nada. Eso era exactamente lo que yo quería que creyera. Durante la noche, mientras dormía profundamente, revisé su escritorio con guantes puestos. Encontré documentos ocultos en una carpeta negra, contratos con firmas falsas, correos impresos entre él y Beatriz. Fotografié cada hoja, cada dato, cada número. Guardé todo en una carpeta virtual protegida con contraseña. Ya no era una víctima. Me había convertido en su peor enemiga. Y no descansaría hasta que se arrastraran por todo lo que me hicieron. Al día siguiente, lo invité a cenar en casa, solo nosotros dos, como en los viejos tiempos. Fingí nostalgia, le hablé de nuestras primeras vacaciones, de nuestras promesas rotas. Javier sonrió débilmente, sin saber que cada palabra era parte de una trampa. Preparé su plato favorito, serví el mismo vino de aquella noche en el restaurante. Pero esta vez, las copas estaban limpias, y las cámaras, encendidas. Ocultas entre las estanterías, listas para capturarlo todo. Durante la cena, bajó la guardia. Me tomó de la mano y dijo que le alegraba verme más tranquila. Respondí con dulzura que lo había perdonado, que lo importante era seguir adelante. Él soltó una risa nerviosa. Estaba cómodo, confiado, convencido de que la pesadilla había terminado. Pero no sabía que acababa de entrar en una mucho peor. Porque esa noche no buscaba reconciliación. Buscaba una confesión. Y él, ingenuo, estaba a punto de dármela. El ambiente estaba cargado de tensión, aunque la mesa parecía sacada de un anuncio publicitario. Velas encendidas, música suave, copas brillando bajo la luz tenue. Javier comía despacio, saboreando cada bocado sin saber que cada minuto era parte de mi estrategia. Yo mantenía el control, mirándole con afecto falso,
como si aún creyera en nosotros. Le ofrecí más vino, y él aceptó encantado. La grabadora escondida en la estantería ya estaba captando cada palabra. Durante la conversación, deslicé temas sobre la confianza, el perdón y los errores del pasado. Javier, entre sorbos y risas forzadas, empezó a relajarse. Le hablé de mis miedos, de cómo pensé que iba a perderlo en el hospital. Fingí una lágrima, y él, creyendo que me tenía otra vez en sus manos, me acarició la mejilla. Fue un accidente, murmuró. Yo asentí, dándole cuerda, esperando que hablara más. El silencio se volvió cómplice. A medida que avanzaba la noche, las copas se vaciaban y su lengua se soltaba. Mencionó a Beatriz con torpeza, sin pronunciar su nombre, pero dejándolo claro. Ella me convenció, dijo que era la única salida. Quise clavarle el cuchillo de la traición en ese instante, pero me contuve. Mi mano tembló sobre la mesa. Le pregunté, ¿qué salida? Y entonces lo dijo, sin pensarlo demasiado, tú no ibas a sufrir, solo dormir, y todo terminaría sin dolor. Mi respiración se detuvo por un segundo. Apreté los dientes detrás de una sonrisa. Ya no era necesario seguir fingiendo mucho más. Había confesado. Todo estaba grabado. Terminé la cena en silencio, recogí los platos y los llevé a la cocina con pasos lentos. Javier se estiró en el sofá, satisfecho, creyendo que había recuperado el control. Pero no sabía que esa noche, mientras dormía bajo mi techo, yo había sellado su destino. Porque al día siguiente, entregaría la grabación a la policía. Y no habría vuelta atrás. A la mañana siguiente, me desperté antes que Javier. Mientras él dormía profundamente en la habitación, yo ya estaba vestida, lista, con el corazón latiendo a 1000. Guardé la grabadora en mi bolso, junto con las fotos de los documentos falsificados y las capturas de pantalla de su móvil. No temblaba. No lloraba. Era como si una parte de mí ya no fuera humana, solo justicia en estado puro. Salí de casa sin hacer ruido. Tenía un destino, la comisaría. Al llegar, pedí hablar directamente con el inspector encargado del caso. Le entregué todo, las grabaciones, las pruebas escritas, los nombres, las fechas, los detalles. Escuchó en silencio, anotando cada cosa con expresión contenida. Cuando reprodujo el audio de la confesión, me miró con los ojos abiertos de par en par. ¿Esto ocurrió anoche? Asentí. ¿Sabe lo que ha hecho?, preguntó. Sí, lo sabía. Y no me arrepentía. Por fin lo había acorralado. El inspector me pidió que firmara una declaración formal. Me explicaron que procederían con la orden de arresto inmediata. También activarían la búsqueda de Beatriz, que seguía en paradero desconocido. Me ofrecieron escolta policial por precaución. Rechacé. No tenía miedo. Javier ya no podía hacerme daño. Su máscara había caído. Y con ella, todo el poder que alguna vez tuvo sobre mí. Estaba lista para enfrentarlo sin vacilar. Regresé a casa con el corazón en calma por primera vez en meses. Javier aún dormía. Lo observé desde la puerta de la habitación, su pecho subía y bajaba lentamente. Ignoraba que, en cuestión de horas, la policía llamaría a esa misma puerta. Cerré los ojos por un instante. No sentí pena. Solo dignidad. Caminé hacia la cocina, preparé un café y me senté en silencio. El día que tanto esperé había llegado. Y esta vez, el final lo escribiría yo. Eran las 10 de la mañana cuando sonó el timbre con insistencia. Javier, aún en pijama, bajó las escaleras con gesto somnoliento. Abrió la puerta sin imaginar que al otro lado lo esperaban 2 agentes con la orden en la mano. Javier Muñoz,
queda usted detenido por tentativa de homicidio, falsificación documental y fraude. Él retrocedió un paso, pálido como una sábana. Me miró, buscando apoyo. Yo lo observaba desde la escalera, en silencio, sin mover un solo músculo. Intentó balbucear una excusa, pero uno de los agentes ya le estaba colocando las esposas. Esto es un error, mi mujer puede explicarlo, ella sabe que todo fue un malentendido. Yo bajé lentamente los escalones, con paso firme. Me detuve frente a él. La rabia en sus ojos contrastaba con el miedo que empezaba a apoderarse de su cuerpo. ¿Tú fuiste?, me preguntó en voz baja. Tú me tendiste una trampa, le sostuve la mirada sin pestañear. Solo devolví lo que tú planeaste para mí, respondí, con voz clara, sin rencor, solo con verdad. Los policías lo condujeron hacia el coche patrulla mientras él gritaba mi nombre. Los vecinos comenzaron a salir, asomándose por las ventanas, murmurando entre ellos. La humillación fue pública, visible, irreversible. Cerré la puerta sin mirar atrás. No lloré. No temblé. Aquel día no solo se llevaron a un hombre. Se llevaron la última sombra que me quedaba dentro. Me quedé sola en casa, rodeada de un silencio denso, casi sagrado. Me senté en el sofá, tomé una manta y abracé mis rodillas. Por fin había terminado la farsa. Pero la paz no llegó enseguida. El cuerpo se relaja después de una tormenta, pero el alma tarda más. Miré hacia el techo y respiré hondo. Estaba viva. Estaba entera. Y, lo más importante, ya no era una víctima. Era la mujer que sobrevivió a la traición y tuvo el valor de decir basta. Tras la detención de Javier, los medios comenzaron a difundir la noticia. Su rostro apareció en los informativos, y también el mío, como la esposa que había destapado la verdad. Fue entonces cuando la policía intensificó la búsqueda de Beatriz. Llevaba semanas desaparecida, como si el suelo la hubiese tragado. Pero no era casualidad. Había planeado su huida con la misma frialdad con la que había planeado mi muerte. No tenía intención de pagar por sus crímenes. Días después, recibí una llamada desde la comisaría. Habían localizado a Beatriz en la frontera con Portugal. Intentaba escapar usando documentación falsa, con una peluca rubia y gafas oscuras. Llevaba una maleta llena de dinero en efectivo, varios pasaportes y un teléfono con mensajes comprometedores. En uno de ellos, Javier le decía: cuando todo acabe, nos veremos en el punto acordado. Pero lo que no sabían es que todo ya había acabado, para ellos. Cuando la detuvieron, no opuso resistencia. Solo preguntó si ella había hablado. Se refería a mí. Los agentes me contaron que parecía más enfadada que asustada, como si la traición no fuera el intento de asesinato, sino el haber sido delatada. Durante el registro de su coche encontraron fotografías mías, documentos bancarios a mi nombre y una carta escrita por Javier. En ella, se despedía de mí como si ya estuviera muerta. Decía que no podía soportar mi existencia un día más. Esa carta fue lo que más me dolió. No por su contenido, sino por su tono de desprecio absoluto. Me arrancó de cuajo cualquier resto de duda o nostalgia que pudiera quedarme. Había amado a un monstruo y confiado en una serpiente. La policía me entregó una copia del expediente. Lo guardé en una caja fuerte, junto con todo lo demás. Ya no se trataba solo de justicia legal. Era justicia emocional. Y cada paso que daban hacia su ruina, era una cicatriz mía que empezaba a cerrarse. El día del juicio llegó con un cielo gris y un aire denso que me oprimía el pecho. Me presenté en el tribunal vestida de negro, sin adornos, sin maquillaje excesivo. No quería parecer fuerte ni frágil. Solo quería ser escuchada.
Javier y Beatriz fueron escoltados al interior por agentes armados. No se miraron entre ellos. Lo que antes era complicidad, ahora era desconfianza. Estaban solos, atrapados en sus propias mentiras. Cuando me llamaron a declarar, sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Caminé hasta el estrado con paso firme, aunque por dentro me costaba mantener el equilibrio. Relaté todo desde el principio, sin omitir detalles, sin quebrarme. Cada palabra era una aguja que les devolvía parte del dolor que me habían causado. El juez me observaba con atención. Nadie interrumpió. El silencio en la sala era total. Solo se oían mis recuerdos convertidos en testimonio. Luego fue el turno de Javier. Intentó victimizarse, alegando confusión, manipulaciones, estrés emocional. Dijo que Beatriz lo había engañado, que nunca quiso hacerme daño. El juez frunció el ceño, y el fiscal pidió que se reprodujeran los audios de su confesión. Cuando se escuchó su voz diciendo, «Tú no ibas a sufrir, solo dormir, y todo acabaría sin dolor», una mujer del jurado se tapó la boca horrorizada. Javier bajó la cabeza. Ya no tenía cómo negarlo. Beatriz fue la siguiente. Arrogante, fría, culpó a Javier de todo. Aseguró que solo lo ayudó por amor, que no sabía que el plan incluía matarme. Mintió con la misma facilidad con la que años atrás me juraba amistad eterna. Pero las pruebas eran incontestables. Correos electrónicos, transferencias, mensajes de voz. El tribunal no necesitaba más. Cuando terminé de declarar, regresé a mi asiento. Había hecho lo correcto. Y aunque mis manos temblaban, por dentro ya estaba empezando a sanar. El día de la sentencia, el tribunal estaba lleno. La prensa esperaba fuera, los familiares de los acusados murmuraban nerviosos en los pasillos. Yo me senté en la primera fila, sola, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el juez. El aire era tan espeso que costaba respirar. Cuando el juez comenzó a hablar, todos enmudecieron. Su voz era firme, sin vacilaciones, como una espada cayendo con precisión. Javier Muñoz, por intento de homicidio, falsificación documental y fraude, se le condena a 20 años de prisión. El sonido de las esposas ajustándose a sus muñecas fue como música para mis oídos. Javier no reaccionó. No gritó. No lloró. Solo bajó la cabeza, como si por fin entendiera que había perdido. Por completo. Para siempre. El murmullo de la sala creció, pero yo seguía inmóvil, sintiendo el peso de cada palabra en el alma. Luego vino la sentencia para Beatriz. Por complicidad en tentativa de asesinato, suplantación de identidad y evasión de la justicia, se le condena a 15 años de prisión. Ella sí se quebró. Gritó que todo era culpa de Javier, que yo la había provocado, que lo único que quiso fue amar. Nadie respondió. Sus palabras cayeron al suelo como cristales rotos. El juez pidió orden en la sala. Y con un último golpe de mazo, todo quedó sellado. Salí del juzgado con los ojos secos y la espalda recta. Había esperado ese momento durante meses. No sentí alegría, ni venganza. Sentí alivio. Una puerta se cerraba, y con ella, un capítulo de terror que casi me había costado la vida. La prensa me siguió, pero no dije una sola palabra. No era una historia para los titulares. Era mi historia. Mi dolor. Y también, mi renacer. Aunque la justicia había sido servida, el dolor no desapareció con la sentencia. Las noches seguían siendo largas, y el silencio de la casa pesaba más que nunca. Me acostaba sin encender la luz, esperando que el sueño llegara y me rescatara de los pensamientos. Pero cada rincón tenía ecos de lo vivido.
La silla donde Javier solía sentarse, la taza que Beatriz me regaló una Navidad, las fotografías que ya no estaban en los marcos. Todo hablaba, todo dolía. A veces me preguntaba cuándo dejé de ver la verdad. ¿Cuándo se rompió el amor? ¿En qué momento cerré los ojos para no ver lo evidente? Me culpaba por no haber sospechado antes, por haber confiado tanto, por haber querido salvar un matrimonio que ya estaba muerto. El remordimiento era como una sombra constante. Me decía que fui ingenua. Pero también sabía que no merecía el infierno al que me arrojaron. Lloraba en silencio, abrazada a una almohada, sintiendo que había perdido mucho más que una relación. Perdí tiempo, confianza, partes de mí que jamás volverían a ser las mismas. Había sobrevivido, sí, pero no intacta. Mis heridas eran invisibles, pero profundas. Nadie veía el caos que llevaba dentro. Sonreía a veces en la calle, respondía correos, pagaba facturas. Pero por dentro, seguía recogiendo los pedazos de mi alma. Sin embargo, entre las ruinas, algo empezaba a brotar. Una pequeña certeza me sostenía: yo no me destruí. Ellos lo intentaron, pero no lo lograron. Cada lágrima que derramé me hizo más fuerte. Cada traición me enseñó a levantarme sola. No fue un proceso rápido, ni fácil. Pero con el paso de los días, empecé a recuperar algo que creía perdido: mi dignidad. Y eso no tiene precio. Un mes después de la sentencia, recibí una notificación del banco que despertó mis sospechas. Había movimientos financieros registrados a mi nombre que yo jamás autoricé. Ingresos enviados al extranjero, cuentas abiertas en paraísos fiscales, y propiedades vendidas con firmas falsas. Pedí una auditoría completa y contraté a un abogado especializado. Lo que descubrimos me dejó sin aliento. Javier y Beatriz no solo habían intentado matarme, también intentaron borrar mi identidad financiera. Habían falsificado poderes notariales, cambiado direcciones y utilizado documentos antiguos que Beatriz había guardado sin mi conocimiento. Había transferencias firmadas supuestamente por mí a empresas fantasma. Algunas propiedades que estaban a mi nombre ya figuraban como parte de holdings en Panamá y las Islas Caimán. Me sentí violada en cada aspecto de mi vida. No solo habían jugado con mi corazón, también con mi patrimonio, mi historia e incluso mi nombre. Era una traición que no terminaba nunca. Con la ayuda del abogado, iniciamos un proceso judicial paralelo. Reunimos documentos, buscamos testigos y contactamos con bancos internacionales. Fue un trabajo extenuante, de semanas sin dormir, de enfrentamientos legales y declaraciones interminables. Pero no me rendí. Cada firma recuperada era una parte de mí que volvía a su sitio. Cada documento anulado era una victoria contra esa sombra que intentaron dejar en mi lugar. Ya no era una víctima. Era una mujer decidida a limpiar cada rincón de su vida. Al cabo de 3 meses, el juez me restituyó oficialmente todo lo que me pertenecía. Se anularon las ventas ilegales, se congelaron las cuentas en el extranjero, y la justicia reconoció el fraude completo. Lloré al recibir la resolución, pero esta vez fue distinto. Eran lágrimas de alivio. De cierre. De conquista. Miré al cielo y agradecí por no haberme rendido. Me habían arrancado todo, menos la voluntad de reconstruirme. Y con ella, había recuperado lo que era mío. Tras recuperar mis bienes y limpiar mi nombre, lo único que deseaba era desaparecer. No físicamente, sino del ruido, de la exposición, de los recuerdos que aún latían en cada rincón de aquella ciudad. Rechacé entrevistas, reportajes, invitaciones de cadenas de televisión que querían convertir mi tragedia en espectáculo. No quería ser un rostro viral ni una historia de superación en horario estelar. Solo anhelaba silencio.
Un espacio donde pudiera escucharme sin ecos ajenos. Vendí la casa donde todo ocurrió. No podía seguir viviendo entre paredes que sabían demasiado. Busqué un pueblo pequeño, lejos de Madrid, donde nadie conociera mi historia. Alquilé una casa con jardín, sin vecinos cerca, y me rodeé de libros, plantas y paz. Nadie me preguntaba nada. Nadie me miraba con lástima. Por primera vez en años, respiraba sin miedo a ser traicionada. La tranquilidad era tan nueva que, al principio, dolía. Los días eran lentos, y eso me ayudó. Comencé a escribir mis memorias, no para publicarlas, sino para vaciar el alma. Escribía de madrugada, con una manta sobre los hombros y una vela encendida. Recordaba cada detalle, pero ya no con rabia, sino con distancia. Las palabras me devolvían el poder que me habían robado. Cada página era un acto de liberación. Estaba renaciendo, sin prisa, pero con determinación. Con el tiempo, aprendí a convivir con la ausencia. La ausencia de Javier, de Beatriz, de una vida que ya no era mía. Pero también descubrí la presencia más valiosa, la mía. Volví a reír sola, a cantar mientras cocinaba, a hablarle a mis plantas como si fueran viejas amigas. La soledad dejó de ser castigo y se convirtió en refugio. No necesitaba aplausos ni compañía forzada. Me bastaba con mi verdad. Y con la certeza de que, al final, yo había ganado. Una mañana de otoño, al abrir el buzón, encontré un sobre sin remitente. El papel era grueso, elegante, y mi nombre estaba escrito a mano. Al leer la primera línea, supe de quién era. Javier. Desde la prisión. Dudé en continuar. Una parte de mí quería romper la carta sin leerla. Pero la otra necesitaba saber qué tenía que decir después de todo lo que hizo. La carta comenzaba con un "lo siento", pero no era suficiente. Javier hablaba de arrepentimiento, de noches sin dormir, de pesadillas con mi rostro alejándose. Decía que Beatriz le había manipulado, que se dejó arrastrar por la ambición, por el deseo de una vida diferente. Reconocía que intentó eliminarme, pero lo escribía como si hubiera sido un error impulsivo, un mal cálculo. Quería mi perdón. No por él, sino para liberarse de la culpa. Mientras leía, una rabia vieja volvió a arder en mi pecho. No era justo. No después de todo el daño, de todo el miedo, de todo lo que me arrebató. Pedir perdón con palabras bonitas no era suficiente. No cuando había planeado mi muerte con frialdad. No cuando me había reducido a una firma, a una herencia, a un obstáculo. La carta no me conmovió. Me revolvió el alma, pero no logró quebrarme. La quemé en la chimenea, viendo cómo cada palabra se convertía en ceniza. No necesitaba sus disculpas. No necesitaba su redención. Mi vida ya no le pertenecía en ninguna forma. Cerré el buzón con fuerza y me prometí no volver a leer ni una línea más que viniera de él. Porque perdonar no siempre significa olvidar. Y a veces, la mayor paz es dejar que el pasado se consuma sin respuestas. En silencio. Para siempre. Una tarde de invierno, mientras barría las hojas secas del porche, vi un coche detenerse frente a mi casa. Del bajó una mujer mayor, envuelta en un abrigo de lana y con la mirada tensa. Era la madre de Javier. No la veía desde el juicio. Caminó hacia mí con paso lento, como si cada metro le costara años. Me miró a los ojos, sin lágrimas, pero con un peso visible en la cara. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó en voz baja. Le ofrecí sentarse en el banco de madera junto a la entrada. Estaba temblando, y no solo por el frío. Durante unos segundos, no dijo nada. Miraba al suelo, apretando las manos sobre las rodillas.
Finalmente, murmuró, no sé cómo hemos llegado a esto. Nunca pensé que mi hijo fuera capaz de algo tan cruel. Su voz se quebró, pero no buscaba consuelo. Solo verdad. Solo una forma de entender lo incomprensible. Me preguntó si había algo que ella pudiera hacer para reparar el daño. Le respondí que no. Que hay heridas que no se curan con disculpas tardías. Pero también le dije que no la culpaba. Que cada uno elige su camino, y Javier eligió el suyo con plena conciencia. Ella rompió a llorar, en silencio, con la dignidad de una madre rota. Me pidió perdón por no haber visto nada, por haber defendido lo indefendible. Y en ese momento, sentí lástima por ella. Antes de irse, sacó una pequeña caja de su bolso y me la tendió. Dentro había fotos antiguas de Javier, cartas infantiles, recuerdos de un tiempo en que era simplemente un hijo amado. Me dijo que ya no podía guardarlos. Que no quería seguir viviendo con la mentira de que aún tenía al mismo niño. Los acepté sin decir palabra. No por nostalgia, sino por cerrar el círculo. Ella se marchó despacio. Y por primera vez, sentí que el pasado me soltaba un poco más. Pasaron varios meses desde aquella visita. El invierno se fue, y con la primavera llegó un aire distinto, más ligero. Un día, en la biblioteca del pueblo, conocí a Lucas. Era abogado, recién trasladado, con una voz pausada y unos ojos que no intentaban invadir. Al principio, evité cualquier cercanía. No buscaba nada. No quería volver a confiar. Pero su forma de escuchar, sin juzgar ni interrumpir, me hizo bajar poco a poco la guardia. Nos cruzábamos a menudo, en el mercado, en el parque, en las calles silenciosas. Siempre con una sonrisa tímida, siempre con respeto. Un día me invitó a tomar un café. Dudé. Pero acepté. Hablamos de libros, de música, de cosas simples. No mencioné mi pasado, y él no preguntó. Era como si supiera que algunas heridas necesitan silencio para respirar. Con el paso de las semanas, nuestras conversaciones se hicieron más largas. Empezamos a compartir caminatas, lecturas, tardes de lluvia bajo el mismo techo. No hubo promesas, ni prisas, ni grandes gestos. Solo presencia. Lucas no intentó salvarme, ni reemplazar nada. Se quedó. Y en su compañía empecé a ver reflejos de mí misma que creía perdidos. Su calma me daba espacio. Su respeto me daba paz. Una noche, al despedirnos frente a mi casa, me miró a los ojos y dijo, no quiero ser pasado para ti. Quiero ser presente, si tú me dejas. Sentí un nudo en la garganta. No respondí con palabras, solo con un abrazo largo y sincero. Por primera vez en mucho tiempo, mi cuerpo no se tensó. No sentí miedo. Sentí hogar. No sabía si eso era amor aún. Pero sí sabía que era algo bueno. Y lo bueno, también merece una oportunidad. Nunca imaginé que volvería a vestirme de blanco. No porque no creyera en el amor, sino porque pensaba que ese capítulo de mi vida ya estaba cerrado. Pero con Lucas todo fue distinto. No hubo presión, ni anillos caros, ni propuestas teatrales. Solo una tarde bajo un árbol, con el canto de los pájaros de fondo, en la que me preguntó, ¿te gustaría caminar conmigo, el resto del camino? Y dije que sí. No por impulso, sino porque lo sentía. Celebramos una boda pequeña, íntima, rodeados de flores silvestres y gente que nos quería de verdad. No había lujo, pero sí emoción. Cuando caminé hacia él, con un vestido sencillo y el corazón limpio, sentí que estaba empezando una nueva vida. No una donde olvidaba mi pasado, sino una donde ya no dolía. Lucas me tomó de la mano, y en sus ojos no vi promesas vacías,
vi verdad. Y eso fue todo lo que necesitaba. Durante la ceremonia, respiré profundo y cerré los ojos. Recordé todo lo vivido, todo lo superado, todo lo que me trajo hasta allí. No lo negué, no lo enterré, no lo rechacé. Simplemente, lo abracé. Porque sin aquel dolor, sin aquella traición, no habría llegado a este presente. Mi historia no era perfecta, pero era mía. Y por primera vez, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Esa noche, bajo el cielo estrellado, bailamos sin música, descalzos sobre la hierba. Reí como hacía años no lo hacía. Lloré, sí, pero de felicidad, de alivio, de libertad. Lucas me abrazó y susurró, gracias por no rendirte. Yo no respondí. Solo apoyé mi cabeza en su pecho y dejé que el silencio hablara por mí. El amor verdadero no siempre llega de golpe. A veces, florece en el terreno que otros intentaron destruir. Aunque mi vida había tomado un rumbo nuevo, las cicatrices seguían ahí. No dolían como antes, pero a veces, en medio de la noche, aún despertaba con el corazón acelerado. Soñaba con Javier, con Beatriz, con copas llenas y voces en susurros. A veces me encontraba revisando la cerradura 2 veces antes de dormir, como si el miedo aún viviera en los marcos de la puerta. Lucas lo notaba, pero nunca insistía. Solo me tomaba la mano y me dejaba espacio. Había días en que abría la caja donde guardé todo, recortes de prensa, documentos legales, cartas no enviadas. Leía algunas líneas, y luego la cerraba. No para revivir el dolor, sino para recordarme hasta dónde había llegado. No me avergonzaba de mi historia. Al contrario, me hacía fuerte. Pero era inevitable, los fantasmas del pasado no desaparecen, solo aprenden a caminar más despacio. Y yo, aprendí a mirarlos sin miedo. Un día, en el mercado del pueblo, escuché a alguien decir el nombre de Beatriz. Me giré de golpe, con el corazón en la garganta. Pero era otra mujer, otra historia. Sonreí con alivio. En otro tiempo, me habría paralizado. Ahora, respiraba. Había aprendido a separar la amenaza de la memoria. A veces, eso también es parte de sanar, saber que el pasado puede visitarte, pero ya no tiene las llaves de tu presente. Aquella noche, mientras cenábamos en casa, le conté a Lucas lo que sentí. Me escuchó en silencio, como siempre. Luego dijo, el pasado ya no te persigue, tú caminas delante de él. Sus palabras me dieron una paz inesperada. No porque borraran los recuerdos, sino porque confirmaban lo que en el fondo ya sabía. Yo no era la misma mujer que sobrevivió. Era otra. Más fuerte. Más sabia. Y aunque las sombras aún existían, la luz que ahora me rodeaba era mucho más grande. Volví a Madrid por primera vez en 2 años. Fui por una conferencia sobre mujeres que habían superado traumas, invitada por una organización sin ánimo de lucro. No sabía si aceptarla, pero sentí que ya estaba preparada. Después del evento, decidí visitar aquel restaurante, el mismo donde todo empezó. Quería comprobar si al volver allí, mi cuerpo temblaría como antes. Respiré hondo antes de entrar. El lugar no había cambiado casi nada. Me senté en una mesa discreta, pedí un té y observé. Las luces tenues, las copas brillando, las mismas cortinas. Cerré los ojos un momento y recordé aquella noche, el vestido, el miedo, la voz que me salvó. Fue entonces cuando una joven camarera se acercó con timidez. Me miró con detenimiento y dijo, ¿eres tú? Aquella mujer, la del vino. Me quedé sin palabras. Era ella. La desconocida que cambió mi destino con solo una frase. Me contó que trabajaba esa noche de forma eventual, cubriendo a una compañera enferma.
que escuchó a Javier hablando por teléfono en el pasillo, describiendo cómo todo terminaría sin dolor. Que no sabía qué hacer, pero su instinto le dijo que me avisara. Le agradecí con lágrimas en los ojos. Le dije que había salvado mi vida. Ella se emocionó también. Nunca imaginó que su gesto tendría consecuencias tan grandes. Me abrazó con fuerza. No dijo nada más. Antes de irme, le dejé una carta y una cadena con un colgante en forma de corazón. Dentro de la carta, escribí: gracias por devolverme el derecho a vivir. Salí del restaurante con el alma en calma. No tenía más miedo de ese lugar. Al contrario, lo transformé en un sitio de renacimiento. Porque a veces, un ángel no lleva alas. A veces, simplemente aparece con un delantal y una mirada decidida. Y cambia toda tu historia. Han pasado 3 años desde aquella noche en el restaurante, y a veces aún me cuesta creer todo lo que viví. No fue solo una traición amorosa, fue un intento calculado de borrarme del mapa, de silenciar mi existencia. Pero sigo aquí. De pie. Fuerte. Más humana que nunca. Sobreviví a la muerte, al abandono, a la mentira. Y lo más importante, sobreviví a mí misma, a mis miedos, a mis silencios. Hoy tengo una vida sencilla, pero llena de verdad. Desayuno con Lucas en la terraza, cuido mis plantas, escribo cuando el alma me lo pide. No necesito grandes cosas. Me basta con saber que cada día es mío, que nada ni nadie me controla. Aprendí que el amor no duele cuando es amor de verdad. Y que la libertad no es ausencia de compañía, sino presencia de paz interior. He recibido cartas, propuestas de entrevistas, incluso ofertas para convertir mi historia en una película. Pero he dicho que no. Esta historia es mía. Me pertenece con cada lágrima, cada cicatriz, cada grito ahogado en la almohada. No la cambio por nada. Porque no soy una víctima, soy testimonio vivo de que el infierno no siempre quema, a veces enseña. Y yo he aprendido más de lo que nunca imaginé. Ahora miro al espejo y me reconozco. Ya no veo a la mujer que una vez temió morir en silencio, sino a la que aprendió a gritar sin perder la calma. A la que fue traicionada, pero no se volvió amarga. A la que fue olvidada, pero nunca se olvidó de sí misma. Y si alguien me pregunta quién soy, solo puedo responder con firmeza: soy la mujer que sobrevivió. Y que decidió no volver a temer.